es osteópata, doula y futura sexóloga. Ha intentado encontrar y dar herramientas adecuadas como terapeuta a cada paciente para recobrar la salud en todo su significado, física, emocional, sexual y espiritual. Y ahora vuelvo a aprovechar ese guiño para decir que esto lo estamos introduciendo en los últimos años y que mola también ese apunte. Y nos dice que aún nos queda mucho trabajo por hacer a todas, espero, ¿no? A nosotras, a vosotras y a todas y todes. Y bueno, lo que nos viene a presentar es la necesidad de una educación afectivo-sexual en situaciones privadas de libertad. Gracias. Vale, me voy a basar en un índice, el porqué de este trabajo, principalmente los objetivos del trabajo, la metodología que va a estar hecha que va a ser en dos partes. El parte 1, el sistema penitenciario, para poneros en contexto de quién depende nuestro sistema penitenciario, cómo se vive, la sexualidad en la cárcel, cárceles de mujeres, etcétera. Y luego la parte 2, que es los talleres laboratorio que hemos realizado gracias a la Asociación Ampara y a la Fundación Sexpol, que he podido compartir con mis compis, que luego veremos más detalladamente. Y luego, por último, las conclusiones. Vale, lo primero, el porqué de este trabajo. El primer motivo es social. Si tenemos en cuenta que las prisiones son un claro reflejo de nuestra propia sociedad, lo llevamos claro, porque nuestra sociedad es heteronormativa, patriarcal y tremendamente intolerante en ese sentido, ¿vale? Nos hace pensar que las prisiones están divididas masculinas y femeninas, no se tiene ningún tipo de opción a una diversidad sexual. Por lo tanto, los estereotipos, los mitos, las brechas de género, la violencia está a la orden del día. Por lo que básicamente, como he dicho antes, es un reflejo de la propia sociedad, lo llevamos claro. O sea, es en el mismísimo estado puro la sociedad. Posibilidad de dinamitar el patriarcado con las herramientas que tengamos. Ojalá pudiésemos tener un C4, pero no viene siendo, no puede ser. Así es que, pues, con las herramientas que tenemos, que básicamente es la educación sexual, intentar hacerlo lo más fácil posible. Y luego el otro motivo es un motivo personal, porque la realidad de una cárcel para mí ha sido bastante impactante, porque me he encontrado una realidad totalmente diferente a lo que uno se hace en el imaginario, pues, por lo que oye, por las películas, etc. Entonces es una realidad totalmente diferente, quizás mucho más desoladora que en una película, la verdad, pero yo creo que ese ha sido uno de los motivos más importantes, y también por ser una herramienta de cambio, gracias a la sexología. Vale, los objetivos que he tenido para hacer han sido demostrar la necesidad de una educación sexoafectiva en los centros penitenciarios, que ese es el principal, y los secundarios, demostrar que la educación sexoafectiva ayuda a mejorar las relaciones interpersonales entre los internos, sus parejas y sus familiares, que hay que visibilizar que la necesidad de una visión multidisciplinar en las prisiones para aumentar la posibilidad de la reinserción de los internos, es decir, tendríamos que trabajar todos a una, trabajadores sociales, psicólogos, sexólogos, voluntarios, absolutamente todo el sistema, y también que sea como un arma eficaz para prevenir la violencia y la violencia sexual en todos sus aspectos. Porque obviamente las cárceles son sistemas violentos de por sí, y la violencia sexual está a la orden del día. Vale, la metodología, vamos a hablar de, como decía, la parte 1, voy a intentar ir muy rápido, ¿vale? Que es el sistema penitenciario español, la vida en la cárcel. Vamos a hacer un pequeño apartado de las mujeres y la cárcel, la sexualidad dentro de los centros penitenciarios masculinos y los derechos sexuales y programas de educación sexoafectiva en prisión que se han realizado. Como hemos hablado antes, el lenguaje es muy importante. A mí me encantaría poder hacer un lenguaje inclusivo en este tema, pero ahora mismo es muy complicado. Es complicado por lo que he dicho al principio, porque las cárceles están divididas en cárceles masculinas y cárceles femeninas, y entre medias no hay nada. No hay diversidad sexual, hay diferentes tipos de realidades, pero no hay nada. O sea, a los internos y a las internas se les deriva las diferentes presiones por el sexo dado al nacer o el sexo sentido. Hablaríamos de la transexualidad, que eso es otro temazo
para hacer otro TFM, que luego hablaremos un poquito en el tema de la sexualidad en centros penitenciarios. Y la parte 2, los talleres laboratorio que se han realizado. Vale, voy a poneros, para entender más o menos el sistema penitenciario, voy a leeros el artículo 25 de la Constitución Española de 1978, que es en el que está basado nuestro sistema penitenciario actual, ¿vale? Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Vale, ¿por qué digo del artículo 25? Porque no hay que olvidar de dónde venimos. Venimos de una dictadura tremendamente represiva, que ha sido la única en Europa que ha durado 40 años, de una dictadura franquista en la que durante los primeros años y los primeros represaliados, eran principalmente por cuestiones políticas. Había más de 250.000 internos o prisioneros, por decirlo de alguna manera, en España, de las cuales 18.000 solamente eran mujeres. Obviamente, de 250.000 de población reclusa, no hay sitio para meterlos a todos. Se habilitaron edificios vacíos, campos de fútbol, campos de concentración. Todo ello teniendo en cuenta que con condiciones insalubres totalmente y con la permisividad de las torturas, trabajos forzados, etc. Por eso, de ahí el artículo 25. Como decía, de estos 250.000, 18.000 eran mujeres, y quiero puntualizar que las mujeres tenían la letra escarlata simplemente por ser mujeres, esposas o hijas de republicanos, o por tener una mentalidad política diferente a la que era del régimen. Por lo tanto, se las reeducaba, se las metía en instituciones para que aprendiesen costura y para que fuesen las mujeres que tenían que ser, tal y como pensaba que tenía que ser el régimen. Si a las torturas y a los trabajos forzados les sumamos el ser mujer, pues las violaciones y las agresiones sexuales estaban a la orden del día. Eso durante el franquismo. Después, como hemos visto, la Constitución recoge que ya no hay torturas, nada por el estilo, y nos vamos a... no voy a poder ir para atrás. Bueno, y me estoy pasando. Espera, a ver, anterior, ¿vale? Anterior. Perdón. Por lo que el sistema penitenciario actualmente, a día de hoy, desde el año 78, depende del Ministerio del Interior directamente, actualmente del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, y hay que señalar principalmente que el sistema penitenciario va a depender muchísimo de cómo funcione del partido político que esté gobernando en ese momento. De hecho, es una clara representación de cómo puede ir el sistema, dependiendo de un partido o de otro. ¿Vale? Como he dicho, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las legislaciones penitenciarias y penales, y excepto la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿vale?, que la administración depende directamente de la comunidad autónoma. Todas las comunidades autónomas dependen del Ministerio de Interior, absolutamente en todos los ámbitos, excepto la Generalitat de Cataluña, que depende del Departamento de Justicia, que depende directamente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, y no lo digo en catalán porque no tengo ni idea de catalán y quedaría fatal. ¿Vale? Entonces, la organización penitenciaria se rige por 3 grados, ¿vale? Por por 3 grados, y la organización penitenciaria por los establecimientos preventivos o cumplimientos de penas. Los 3 grados es el primer, segundo y tercer grado, y la libertad condicional. El primer grado sería el más cerrado, el más restrictivo, ¿vale?, en el que hay muchos de los presos están en sus celdas de 20 a 21 horas y tienen las más mínimas actividades. El régimen abierto, por decirlo un momento, que es el régimen ordinario, disculpad,
¿vale? Que el régimen ordinario es el que se conoce en las cárceles, en las que tienen una rutina principalmente, y están los módulos de respeto. Los módulos de respeto o los módulos de madres que han sido pioneros en nuestro país y de los cuales se han copiado el resto de países europeos. Los módulos de respeto consisten en que la mayoría tienen contratos laborales, tienen acceso a educación, tienen acceso, tienen acceso a diferentes tipos de tratamientos de drogodependencia o de alcoholismo, también dependiendo de la junta de tratamiento. ¿Vale? Y se rigen por comisiones. Las comisiones las hacen básicamente los internos, la comisión de bienvenida, comisión de conflictos, todo lo resuelven entre ellos. Y por último, el régimen abierto, que es el que conocemos, o el tercer grado, básicamente en el que pueden salir bien pues para trabajar, o pueden estar 8 horas, o dependiendo de la junta de tratamiento, de lo que ellos analicen, puede estar más tiempo dependiendo de las actividades que tengan que realizar, o bien en permisos de fin de semana o control telemático. Luego, aparte, están los establecimientos obvios del sistema penitenciario, ¿vale? Que son los preventivos. Los preventivos principalmente son los centros destinados a la retención de custodia, que no excedan los 6 meses, y los de cumplimiento de penas, que básicamente son los que os he explicado, que es básicamente como los 3 grados, ¿vale? El cerrado, el ordinario y el abierto. Vale. Todos los presos tienen una rutina diaria, como he dicho, de 12 horas. Los que están en régimen ordinario, de 8 de la tarde a 8 de la mañana tienen que permanecer en su celda, y durante el día, pues si tienen que trabajar o tienen talleres de educación o están en formación, pues están permitido realizarlo. Aparte tienen otros servicios como lavandería, peluquería, el economato, un poco que sean, no que sea autosostenible, pero que sí que se puedan organizar entre ellos, ¿vale? Obviamente los internos tienen derechos y obligaciones. Los derechos de los internos están recogidos en el BOE por la Ley Orgánica de 1979, en el cual podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuese incompatible con el objeto de la detención y el cumplimiento de la condena. Se adoptarán las medidas necesarias para que los internos y sus familiares conserven sus derechos a las prestaciones de la seguridad social adquiridos antes del ingreso en prisión. En ningún caso se impedirá que los internos continúen los procedimientos que tuviesen pendientes en el momento de su ingreso en prisión y puedan entablar nuevas acciones. Y la administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos. Y el interno tiene derecho a ser designado por su nombre, no por un número. Esos son los derechos, y los deberes de los internos es permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad, obviamente, acatar las normas del régimen interior reguladoras de la vida del establecimiento, cumpliendo las sanciones disciplinarias siempre que se les impusieran. En el caso de infracción y de conformidad con lo establecido en el artículo 44, mantener la normal actitud de respeto y consideración con los funcionarios de instituciones penitenciarias, autoridades o de cualquier tipo de orden, tanto dentro de los establecimientos penitenciarios como fuera de ellos, con ocasión de traslado, conducción, etcétera. Observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento, y se procurará fomentar la colaboración de los internos en el tratamiento penitenciario con arreglo a las técnicas y métodos que les sean prescritos en función del diagnóstico individualizado. Vale. Si voy muy rápido, por favor, me decís. Nos vamos directamente a una de las partes que más me impresionan, que es las mujeres y la cárcel. Me hubiese encantado hacer otro TFM, pero bueno, eso es otra historia. La ley y el Código Penal son neutras. Es totalmente falso. O sea, falso, ¿por qué? Porque las leyes penitenciarias y el Código Penal está hecha por y para hombres. Como ya he dicho al principio, la prisión es uno de los sistemas más heteropatriarcales que existen. O sea, lo muestran absolutamente por todo. ¿Por qué? Porque, como he dicho, si las leyes están hechas por y para hombres, las mujeres que entran en prisión, sus circunstancias son un total accidente y están fuera de la norma, como puede ser el embarazo, la lactancia, la crianza de los hijos, etc.
Hay una brecha de género brutal, básicamente porque las mujeres que están en prisión son, la mayoría de ellas tienen un índice muy alto de medicalización y de ansiedad, porque siguen siendo las madres, incluso el sistema socioeconómico de la familia. También dentro de las prisiones hay una gran diferencia porque los contratos suelen ser mucho más largos, incluso también con mucha diferencia de salarial en este sentido. Tienen un estigma social muchísimo más grande, son malas madres y malas mujeres, están estereotipadas sexualmente, y por lo que dicen algunos funcionarios, en los que utilizan su sexualidad para conseguir mejores condiciones en prisión. Mientras que las mujeres en prisión siguen siendo madres, esposas, etcétera, los hombres en prisión no. De hecho, el sistema de cuidados sigue estando recayendo sobre los hombros de las mujeres, tanto si están dentro de prisión como si sus parejas están dentro de prisión. Ellas son las encargadas de la crianza, de hablar con los profesores, de la escolarización de los hijos, de que la economía vaya bien. Eso dentro de la cárcel, pero fuera de la cárcel de que su pareja no tenga ningún tipo de inseguridad, de que esté bien, de que todo vaya bien. Entonces, tenemos una realidad en que la presión que tienen las mujeres fuera y dentro es enorme. Y también las mujeres en la cárcel evidencian una realidad muy evidente, evidente sobre la violencia. Del 100% de los reclusos, un 7,4 solo son mujeres. Un 7,4. La mayoría de las mujeres que están en prisión suelen ser por delitos contra la salud pública o delitos contra el patrimonio. Esto no quiere decir que dentro de este 7,4 no haya asesinas, agresoras, etcétera. Por supuesto que las hay, pero el 7,4 comparado con un 92,60 de reclusos masculinos, hombres, que han cometido delitos. O sea, evidencia una realidad de que efectivamente hay una violencia estructural ejercida por los hombres hacia toda una sociedad, no solamente hacia las mujeres, sino hacia toda una sociedad. Vale, nos vamos a la sexualidad en los centros penitenciarios masculinos. Me hubiese encantado saber cómo viven la sexualidad las mujeres en los centros penitenciarios, pero solo he tenido acceso a los masculinos. Como hemos dicho, si las cárceles son heterosexuales y patriarcales, pues, heteronormativas y patriarcales, la sexualidad en un centro penitenciario va a ser heterosexual, blanca, machista y heteronormativa. Y a partir de ahí, todo lo que no se ajuste a esa norma va a estar por debajo. Y ahí hablamos de homosexualidad, transexualidad, diversidad sexual, o sea, absolutamente todo. Entonces, en los centros penitenciarios vamos a encontrarnos varios modelos de sexualidad. El modelo de privación, ¿vale? En la que cuando hay una privación de heteronormatividad, en la que la mayoría de los internos son heterosexuales y no pueden ejercer esa orientación, crean sus propias reglas de gratificación sexual, sea masturbación, relaciones consensuadas o no, y lo que se llama la homosexualidad situacional o de oportunidad. Hay muchos hombres que no se consideran homosexuales, sin embargo, por la situación o porque tienen que sobrevivir, adaptan ese tipo de modelos de sexualidad en ese momento. El modelo de importación, en los que se importan valores personales y sociales para construir una nueva forma de sexualidad. Esto no quiere decir que vaya a ser más respetada, al contrario, teniendo en cuenta que nuestros modelos penitenciarios y nuestra sociedad es cada vez más cultural, más heterogénea, con diferentes tipos de educación, diferentes tipos de origen, de cultura, y de cada uno vive una sexualidad de una determinada manera, eso también se importa a la cárcel. Por lo que también crea una estructura de jerarquía entre los propios internos, ¿vale? El modelo de poder, que obviamente es a través de la agresión sexual totalmente y de la violación para establecer una jerarquía, y el modelo de construccionismo social. Este modelo son construidas a través de una serie de situaciones y de valores sociales que trata de acordar un método de comprensión social para comprender el comportamiento de los reclusos.
casi más que como un modelo de sexualidad dentro de una prisión, es para que nosotros podamos entender cómo se vive la sexualidad dentro de una prisión, ¿no? A mi modo de ver, aunque esto es una realidad en la que dices, madre mía, menudo guirigay, actualmente para mí hay esperanza porque se está normalizando la homosexualidad y la transexualidad en las prisiones. Ya, aunque se siguen considerando que están por debajo de todo lo heteronormativo, hay una cierta visibilidad en todo ello. Sobre todo, aunque se les sigan llamando los internos a las personas homosexuales fresitas o maricones, o se les siga, digamos que utilizando un lenguaje un poco denostado, pero como es mucho más visible, está como más a la orden del día. El tema de la transexualidad es todo un tema porque sí que las mujeres trans, a los transexuales se les da a elegir en qué prisión quieren estar, si por su sexo, por su sexo sentido. Pero curiosamente, las mujeres transexuales siempre eligen estar en prisiones masculinas, la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque allí, quizás porque se sientan más seguras, se sientan más protegidas y porque en realidad en las prisiones de mujeres son las propias mujeres las que no quieren a mujeres transexuales con ellas, o bien porque las acusan de abuso, o bien porque hay muchísimo más problemática entre ellas. Entonces, bueno, se visibiliza, pero todavía seguimos ahí teniendo un pequeño problema. Vale, bueno, todos sabemos que los derechos sexuales abarcan los derechos humanos regidos por las leyes nacionales, documentos internacionales y otros acuerdos de consenso que incluyen el derecho de a todas las personas de libres de coerción, discriminación y violencia y un mayor estándar de salud en relación a la sexualidad, incluyendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué los derechos sexuales principalmente? Los derechos sexuales principalmente porque hay uno de ellos que se vulnera, que es el derecho a la privacidad. Se comparten celdas, están vigilados las 24 horas, de hecho algunos de ellos comparten duchas, por lo tanto el autoplacer o la autoerótica es muy difícil que ellos la puedan vivir de una forma íntima. Es claro que se tienen relaciones sexuales entre ellos en los pasillos o siempre y cuando el funcionario no les vea, porque están totalmente prohibidas. Entre ellos y sobre todo en los vis-a-vis, que es lo más normal, si no demuestras que es tu pareja, no puedes mantener relaciones sexuales, porque está totalmente prohibido, como decía antes. Vale, los programas de educación en la cárcel hasta este año, curiosamente, en el año 2022, el Ministerio de Igualdad no pone encima de la mesa del Congreso de los Diputados que es necesaria una educación sexual y sexoafectiva en las prisiones. Principalmente le orienta hacia las mujeres para que sean dueñas de su propia sexualidad, porque, como he dicho antes, hay una brecha de género muy importante, pero no olvidemos que como el sistema es por y para hombres, ¿vale? Estos programas, yo creo que si se imponen de una forma obligatoria, pueden ayudar a que los propios hombres se autocuestionen y cambien la forma de vivir la sexualidad. Y esto, como consecuencia, pueda cambiar la sexualidad de las personas de su entorno. Diana, compi. Dime. Unos minutitos más, ¿vale? Vale, ya termino. Al final me he liado más de lo que yo pretendía. Vale, bueno, hay 3 talleres de sexoafectividad importantes. Uno de ellos en Ateixeno, en La Coruña, que es permanente. Otro que se hizo en Extremera hace relativamente poco con discapacitados intelectuales, que no fue nada bien porque no se tuvo en cuenta la realidad social de estas personas y conviven con el resto de internos. Y un programa de afectividad en las prisiones de Brienne y Guadarrás en Cataluña para las reclusas femeninas, que fue un claro éxito. Vale, los talleres laboratorios se hicieron 2, voy a ir súper rápido, perdón. Vale, pues eso, a través de la Fundación Sexpol y Asociación Ampara, uno se hizo en el módulo 12 de la cárcel de Soto del Real, en el módulo de respeto, con 8 internos de origen, cultura y edad diferente, entre 30 y 60 años. Se hicieron 5 sesiones de 2 horas durante 5 semanas y se trataron estereotipos, consentimiento, violencia y conceptos básicos sobre sexualidad.
Y se hicieron 3 sesiones en las aulas de tratamiento con diferentes internos, pero con un mismo delito en común, en concreto el abuso a menores, con 3 sesiones de 2 horas, en los que se hizo un poco, hablamos sobre los derechos sexuales y reproductivos, la realidad relacional y orientación sexual, y algo que ellos mismos pidieron, fisiología y patologías más comunes del suelo pélvico masculino. Y me encantaría poder extenderme con los talleres, pero me creo que me he enrollado mucho. Me voy a las conclusiones directamente. Vale, se hicieron varios aspectos. Las entrevistas realizadas, que se hicieron varias entrevistas a un funcionario de prisiones de la cárcel de Obense, a la psicóloga de la cárcel de Soto del Real y a la coordinadora de voluntariado de la Asociación Ampara. En estas entrevistas hay cosas muy dispares. Dicen que los talleres son tremendamente necesarios y dicen que no son necesarios. ¿Esto qué conclusión me lleva? En que efectivamente es imprescindible una visión multidisciplinar desde todos los ámbitos, desde los funcionarios que están con los internos todos los días, desde los psiquiatras que son los psicólogos que son los que analizan el historial del interno y desde los propios voluntarios que hacen los talleres, que en este caso la sexología tendría que ser avalada por el Estado. ¿Vale? La metodología de los talleres. Las 5 sesiones se quedan cortas. Se quedan cortas porque en realidad al final te quedas con 3 sesiones que son importantes. La primera y la última es para la presentación del grupo, para ver por dónde respira y a ver por dónde te puedes adaptar para poder hacer el taller. La última es para hacer una conclusión y recoger todo lo que se ha trabajado y cómo se han sentido y qué es lo que hay que mejorar y qué no. Entonces, 5 sesiones se quedan bastante cortitas. Y la respuesta de los propios internos es que ellos mismos dicen que les ha faltado tiempo. Algunos hablan sobre que, por ejemplo, el aula de tratamiento decía, algunos estamos aquí por delitos que nos avergüenzan, y poder hablar de estos temas y entender algunos impulsos propios y resolver dudas sobre sexualidad nos ayuda mucho. Otro de ellos decía que el haber hecho este taller le había ayudado a plantearle a su pareja terapia de pareja, en el que él está avergonzado por lo que ha hecho mal y por ese motivo está dentro de la cárcel, pero que ambos tienen que arreglar las cosas para que las cosas vayan bien. Otros agradecían el poder tratar el tema de la sexualidad dentro de un ámbito en el que se sienten arropados por el resto de sus compañeros. Entonces, mi propia experiencia, viendo este resultado, mi propia experiencia me dice que no todos los internos se pueden rehabilitar, no todos los internos pueden hacer este tipo de taller, que depende mucho de lo que ellos quieran hacer con lo que tú vas a explicarles. Tienes que tener muchísima adaptabilidad a su día a día, por cómo viven y por lo que viven. También tienes que tener capacidad de improvisación y, sobre todo, y lo más importante, el no juzgar el por qué están allí, sea el delito que sea, porque si no, no puedes dar un taller y menos de educación afectivo-sexual. Y ya está, porque si no me enrollo mucho. Así que gracias a todos.